Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un honor y un privilegio estar nuevamente con ustedes el día de hoy para presentarles la enseñanza bíblica. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes quedarán fuera del reino? El papel del tribunal de Cristo en los creyentes. Esperamos que esta enseñanza bíblica sirva de un alimento espiritual a la vida de cada uno de ustedes y que podamos reflexionar acerca del futuro de nuestra vida. El día de hoy deseo para ustedes que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en sus vidas. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, venimos, Señor, ante ti, poniéndote esta enseñanza bíblica y a cada uno de los que van a ver y escuchar esta enseñanza bíblica. Te pido que sirva, Señor, de bendición a la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos, ¿quiénes serán parte del reino de Dios? En la Biblia, el reino de Dios tiene dos dimensiones. Una es la espiritual presente, o sea, los que son salvos ahora. Y el reino futuro y eterno, cuando Cristo reine plenamente. Los que participan del reino son los que han nacido de nuevo y viven bajo el señorío de Cristo. Los que hacen la voluntad de Dios. Es sumamente importante observar aquí, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos y amigos, Jesús revela que no basta con profesar una fe. La fe verdadera produce obediencia y transformación. Realmente vamos a analizar aquí algo muy importante que tiene que ver con los que viven conforme al Espíritu. Veamos lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El estilo de vida, amados hermanos y amigos, revela la verdadera condición espiritual del hombre, del creyente. Los que viven en pecado continuo demuestran no pertenecer al reino. Realmente, veamos ahora quiénes no heredarán el reino de Dios. La Biblia también presenta una lista clara de personas que no heredarán el reino de Dios si permanecen sin arrepentimiento. Esto quiere decir de que nosotros debemos de reflexionar antes de hacer lo que queremos hacer en la obra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si en nosotros hay algún pecado o hay algo que está obstaculizando la verdadera obra que queremos hacer para el Señor, debemos en ese momento de proceder al arrepentimiento para pedir perdón por nuestros pecados y apartarnos de ello y después hacer la obra de Dios. No podemos hacer la obra de Dios si andamos en pecado, aunque ese pecado sea oculto, aunque ese pecado usted lo esconda bien y quiera aparentar ante los demás una vida llena de santidad, cuando en realidad es pura apariencia, es falsedad. La palabra de Dios quiere que nosotros vivamos
sin pecado, limpios y arrepentidos. Entonces la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al versículo 10 lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amados hermanos y amigos, realmente es bien triste para aquellos que viven en pecado sin arrepentirse. Pablo está hablando, en primer lugar, el estilo de vida dominado por el pecado. Y en segundo lugar, personas que no han sido transformadas por Cristo. Pero el siguiente versículo muestra nuestra esperanza, que es la esperanza que nosotros debemos de tener siempre presente. Los que no han sido aquellos lavados por Cristo, según nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados hermanos y amigos, el Evangelio transforma. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús verdaderamente arrepentidos, genuinamente, abriendo nuestro corazón sincero a Dios, el Señor viene a nosotros y nos perdona nuestros pecados y además nos transforma. En otras palabras, nos cambia nuestra vida pasada por una vida nueva. Pueda ser, amado hermano y amado amigo, que la vida que estás llevando hoy es una vida de hipocresía, de mentira, una vida que está en la falsedad fundamentada, pero tú te has acostumbrado a llevar esa vida, te has acomodado a eso porque nadie se da cuenta de tus pecados, pero debes de saber que el Espíritu Santo escudriña todo lo de nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida integral. La escudriña el Espíritu Santo y la conoce muy bien. Es tiempo de que reflexiones, es tiempo de que todos reflexionemos, porque realmente solo en Jesucristo se puede obtener la vida eterna. Solo en Él se puede hallar el perdón. El Evangelio transforma. Los creyentes verdaderos fueron lavados, santificados y justificados. Por eso sí entrarán al reino de Dios. Sí, estos entrarán al reino de Dios. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? Nosotros queremos entrar al reino de Dios. Pero para esto tenemos que llevar una vida en santidad. Tenemos que llevar una vida limpia y pura y sincera delante de Dios principalmente y de la iglesia del Señor, los hombres también. Ahora aquí viene una pregunta muy importante que quiero hacer. ¿Puede un hijo de Dios quedar fuera del reino? Pongamos atención a esta pregunta. Aquí es donde surge una distinción muy importante en la teología bíblica. Y hay dos realidades que ahora les quiero mostrar. La primera es salvación eterna y la segunda,
recompensa y participación en el reino. Un creyente puede ser salvo, pero perder las recompensas. Oh, eso sí es verdaderamente triste y lamentable. Usted podrá decir, bueno, pero yo puedo ser salvo y no importa si pierdo mis recompensas. Debe de darse cuenta de que perder las recompensas es perder los privilegios por la eternidad. Y cuando decimos perder los privilegios por la eternidad, significa de que mi lugar no es especial en el cielo. Usted tendrá un lugar que probablemente podrá vivir con una tristeza por la eternidad, por no haber reflexionado aquí en esta tierra antes de lo que hacemos, las obras que hacemos, la vida que mostramos al Señor todos los días. Y para esto el Señor tendrá un tribunal que le llama la palabra de Dios el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación, amados hermanos y amigos, sino para evaluación de los creyentes. Todos los creyentes vamos a comparecer ante ese tribunal de Cristo. Es el juicio de Jesucristo para los creyentes. Y eso se dará en el cielo, según nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal es para creyentes solamente y es después del arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente que se dé el arrebatamiento, viene el juicio del tribunal de Cristo para evaluar nuestra vida cristiana. Amado hermano y amigo, y voy a dirigirme principalmente a los creyentes, a los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana nosotros hoy? Que nuestras obras van a ser probadas. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 13 al versículo 15 nos dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amados hermanos y amigos, aquí aparecen tres realidades que nosotros vamos ahora a detallar. Una es las obras que permanecen, o sea, recompensa. La obra que permanece será recompensada. Segundo, las obras que se queman. Aquí habrá pérdidas lamentables por la eternidad. Y en tercer lugar, el creyente que sigue siendo salvo. Esto muestra que la salvación y las recompensas no son lo mismo, amados hermanos y amigos. Participar en el reino de Dios, amados hermanos y amigos, implica recompensas.
Muchos textos indican que los creyentes reinarán con Cristo según su fidelidad. Entonces, aquí tiene que haber fidelidad a Dios. ¿Realmente nosotros estamos siendo fieles a Dios? Tenemos que reflexionar y analizarnos a nosotros mismos y ver si realmente nosotros estamos siendo fieles. Muchos textos indican que los creyentes van a reinar con Cristo según su fidelidad. Los fieles reinarán con Cristo, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Esto, amados hermanos y amigos, habla de reinar con Cristo en el reino milenial. Los creyentes fieles recibirán autoridad y otras cosas más. Pero realmente estamos negando a Cristo Jesús con nuestro actuar, con nuestra vida diaria, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y actitudes. Tenemos nosotros que ponernos a pensar en esto. ¿Realmente estamos nosotros llevando una vida íntegra delante de Dios? Eso nos garantiza, si estamos llevando una vida íntegra delante de Dios, nos garantiza que vamos a participar del reino celestial. Ese reino milenial también. Los creyentes fieles van a recibir autoridad en el reino milenial. Hay una parábola muy hermosa que nuestro Dios nos menciona en la Biblia, que es la parábola de las minas. En Lucas capítulo 19, versículo 17. Él les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amados hermanos y amigos, Cristo enseña que la fidelidad ahora determina autoridad futura en el reino. Si nosotros permanecemos fieles en lo que nosotros hacemos, si nosotros permanecemos fieles en lo que nosotros hemos creído, en la palabra de Dios, en la fe de Jesús, tenga por seguridad, amado hermano, que usted reinará con Cristo. Reinaremos con Él por la eternidad. Según la Biblia, nos dice la palabra de Dios que entrarán al reino aquellos que han nacido de nuevo, según nos dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Los que han sido en segundo lugar justificados por Cristo, según nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y los que viven por el Espíritu, según nos dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y cuarto lugar, los que perseveran en la fe. Ahora, ¿quiénes no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios los incrédulos, los que practican el pecado sin arrepentimiento. Y en tercer lugar, los que rechazan a Cristo. El papel del tribunal de Cristo será determinante para que nosotros nos ubiquemos en qué lugar vamos a estar. No decide salvación el tribunal de Cristo, decide recompensas, determina participación en el reino. Algunos creyentes recibirán coronas, reinarán con Cristo y tendrán autoridad. Otros serán salvos, pero perderán sus recompensas. En conclusión, amados hermanos y amigos, la Biblia no solo llama a ser salvos,
sino a vivir fielmente para Cristo Jesús. Apocalipsis 3:11 nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El llamado del Evangelio es ahora vivir en santidad, servir a Cristo Jesús, edificar con oro, plata y piedras preciosas, porque un día todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Amados hermanos, el Señor un día nos dará recompensas. Esas recompensas las vamos a estudiar en la próxima enseñanza bíblica que traigo para ustedes. Espero, amados hermanos y amigos, que esta reflexión les haya servido de un gran alimento espiritual a sus vidas. Que Dios les bendiga y como siempre deseo que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren con ustedes hoy y siempre. Les habló su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno de Hyattsville. Pero nuestra iglesia está ubicada en la ciudad de Roxville, en Maryland. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima enseñanza bíblica.